Hermanos, hemos estado por muchas semanas estudiando el libro de los Hechos desde el capítulo 8 y hemos llegado al capítulo 18. Vamos a cerrar la serie cuando finaliza el segundo viaje misionero. O sea que estamos ya en el cierre. No obstante, el próximo domingo habrá un mensaje más donde vamos a hablar un mensaje más panorámico de todo lo que fue este estudio. Hoy voy a pedirle que vayan al libro de Hechos, al capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 22. Cuando Pablo vuelve a la iglesia que lo había encomendado. Y aquí, hermanos, estamos leyendo la fase final del segundo viaje misionero de Pablo. Dice la palabra del Señor: y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera alguna injusticia o algún delito grave, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Mas Pablo, después de detenerse aún allí muchos días, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él en la sinagoga, disputó con los judíos, y estos le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso guarde la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén. Y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, te doy gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Porque tú eres bueno, eres bondadoso. Tu amor es sin igual. Tu gracia es incontenible, irresistible, Señor. Tanto que nos has llamado y nos has tomado de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Ayúdanos, Padre, a siempre contemplar el monte Calvario y darte gloria por el suceso de la cruz. Ese que ha impulsado a grandes, ha impulsado a hombres tuyos, Señor, a grandes misiones, como lo fue a Pablo, a Bernabé, a Silas, a Timoteo, a ir por todas estas regiones predicando tu palabra. Y hoy impulsas a muchos otros para que, movidos por tu amor, vayan por el mundo declarando que Jesús es la única esperanza y el Salvador. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a anunciar esto en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, a los nuestros. Y Padre, te pido que en la exposición de esta mañana, Cristo sea exaltado, tu nombre sea glorificado, tu iglesia sea edificada, confrontada, consolada, animada y enseñada en tu palabra para la gloria de Cristo. Para eso te ruego que me otorgues humildad, porque solo soy un mensajero tuyo. Y ayúdame, Padre, a poder entregar este mensaje a los tuyos con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De vuelta a casa.
Meditar en la vida de Pablo al cierre del segundo viaje misionero me hizo relacionarlo con un guerrero brillante, ejemplar, de Estados Unidos. No sé si han escuchado hablar de Roy, conocido como Roy Benavides. ¿Quién fue Roy Benavides? Pues fue un soldado que logró enlistarse y entrar en las fuerzas especiales, convirtiéndose en un boina verde. Y en el año 1965 fue a la guerra de Vietnam. En una misión especial, en esa guerra hubo muchas trampas de minas, entonces él pisó una mina y bueno, fue llevado al hospital y le dijeron que no iba a poder volver a caminar. Entonces no había terapia que él podía hacer. Sin embargo, esa voluntad inquebrantable de Roy Benavides y con la arenga de sus compañeros de cuarto, algunos no tenían piernas o brazos, contraindicado por los médicos, se levantaba en las noches con sus codos, con su mentón y se arrastraba, porque él decía, voy a hacer lo posible por volver a caminar. Bueno, pasó un poco más de un año y Roy Benavides salió caminando de ese hospital. Cualquiera diría, ese hombre no vuelve a la guerra. Resulta ser que volvió a pedir que lo enviaran a Vietnam. Y volvió a ir a Vietnam a la guerra en aquel lugar. Y lo que lo hizo muy reconocido fue este suceso que les voy a contar. Estando él en la guerra de Vietnam, no sé cómo llamarlo porque no manejo mucho el argot militar, pero un grupo de una misión de 12 hombres quedó atrapado en medio de una mayor cantidad de los enemigos norvietnamitas. Ellos empezaron por radio a pedir una extracción. Se hicieron intentos, derribaron algunos helicópteros. Y Roy Benavides escuchó por radio, tomó su cuchillo, tomó un botiquín, se quedó un poquito lejos y se empezó a introducir a donde estaban este escuadrón de 12 hombres. La historia ustedes la pueden ampliar si les interesa, pero en esa ocasión lo que le llaman las 6 horas en el infierno. Él estuvo 6 horas batallando para mantener con vida a estos 12 hombres y lograr una extracción de parte del ejército de ellos. Durante esas 6 horas recibió 37 heridas, algunas de balas, entre ellas una de bayoneta, o sea, fue penetrado. Lógicamente él tuvo que también luchar y logró mantener con vida a 8 de esos 12. Cuando lo llevaron al hospital, lo dieron por muerto. Y cuando ya lo estaban alistando, como alistan a los que han fallecido en una guerra, él escupió la cara de quien lo estaba ya por poner y se dieron cuenta que estaba vivo. Este hombre se recuperó. Y a inicios de los 80 le dieron la medalla de honor. Ronald Reagan dijo de él, si la historia de su heroísmo fuera el guión de una película, no lo creerían. Me hizo recordar a Pablo, un hombre que iba en el campo misionero, un hombre de batalla, de coraje, de tenacidad y de heroísmo, hiriéndose, batallando solo en filas del enemigo para mantener con vida, llevar el evangelio y salvar a unos pocos de ciudad en ciudad. ¿Y qué pasaba después de que Pablo sufría todo eso? Seguía y iba de ciudad en ciudad. ¿Qué pasó cuando llegó a Filipos? Recuerden que el primer lugar de Macedonia donde él estuvo había pasado por algunas ciudades del sur de Galacia, pero ahí había ido él en su primer viaje misionero a entregar el evangelio. Cuando llega a una ciudad que no conocía el evangelio, es a Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? Fue azotado con vara,
por si no se acordaban. Pero no solo eso, después de azotarlo con vara, como les decía, no lo mandaron al hospital. ¿A dónde lo mandaron? A la cárcel. Salió de la cárcel predicando el evangelio al carcelero y siguió predicando. Tuvo que salir y llegó a Tesalónica. Ahí siguió predicando el evangelio, pero se levantaron en oposición contra él. Fueron a buscarlo a casa de Jasón, no lo hallaron y se dieron cuenta que Pablo lo que tenía que hacer era salir huyendo de Tesalónica. Y sale huyendo de Tesalónica y llega ¿a qué ciudad? A Berea. En Berea tiene cierta tranquilidad porque no hay una oposición frontal, pero algunos de Tesalónica se dieron cuenta que estaba en Berea y fueron a revolver a los judíos de Berea y Pablo tiene que salir de vuelta huyendo solo. Ya no va con su equipo cuando llega a Atenas. A él les dicen, díganle así a Timoteo que vengan, pero él llega perseguido, azotado, encarcelado, salía huyendo de ciudad en ciudad, pero él seguía. Llega a Atenas y ve pocos resultados. Ahí en la casa de los filósofos, él predica poderosamente, pero solo algunos pocos escucharon el evangelio. Ahí no tuvo aquella gran oposición, pero ya no estaba en Macedonia, ahora estaba en Acaya. Llega a Corinto. En Corinto sí, hermanos, se levanta una oposición. Si ustedes tienen su Biblia abierta, ahí en el capítulo 18, versículo 6, dice, pero oponiéndose y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, porque había oposición, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, aquí sigo con oposición y lo mirábamos el domingo pasado. Creemos que en Corinto, aunque no dejó de predicar, no dejó su tenacidad predicando el evangelio, hubo desánimo o desaliento en Corinto. Lo veíamos el domingo pasado en la primera epístola, como él dice que predicó en esa ciudad con temor y temblor. Y cuando uno lee la segunda epístola a los Corintios, lo acabamos de leer el inicio, él empieza contando cómo él sufría tribulaciones en el trabajo misionero. Sale de Corinto, donde había encontrado unos amigos excelentes, Aquila y Priscila, habían llegado otros amigos, Silas y Timoteo, pero sale al lugar donde él había querido ir al inicio del viaje, a la región de Asia, también conocida o más conocida como Asia Menor, y llega a Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y ahí van con él Priscila y Aquila, pero no se está mucho tiempo él en Éfeso. Capítulo 18, versículos 19 y 20 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él en la sinagoga, disputó con los judíos. Al parecer en Éfeso hubo aceptación del mensaje, pero Pablo ya venía con un desaliento, había hecho un voto y ya quería retornar, a ir a Jerusalén y retornar a Antioquía. Entonces dice, y estos le rogaban que se quedara con ellos. O sea, no había tanta oposición de los judíos, le rogara que se quedara con ellos por más tiempo, pero no accedió. Pero el evangelio había llegado ya a la ciudad de Éfeso. Ahora, hay una iglesia que tanto en el primer viaje misionero como en el segundo viaje misionero fue la iglesia que encomendó a Pablo. Fue la iglesia que respaldó el ministerio de Pablo. Era el cuartel general de Pablo. Era el lugar donde él iba y daba reporte, iba y tomaba fuerza, donde le oraban por él mientras él andaba por el mundo predicando el evangelio. Él va a la fiesta, entendemos, de la Pascua a Jerusalén a cumplir su voto.
pero luego regresa a su amada iglesia. Vean esta iglesia de Antioquía muy brevemente lo que había hecho por Pablo antes de cada uno de sus viajes misioneros, tanto en el primer viaje misionero como en el segundo, que los hemos visto ambos en esta serie de mensajes. Primero en el capítulo 13, versículo 3, que es la salida del primer viaje misionero de Pablo, y está hablando de la iglesia de Antioquía. Pueden leer los primeros versículos del capítulo 13, pero el 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿A quiénes? A Pablo o a Bernabé y Pablo para el primer viaje misionero. ¿Quién hizo eso? Los hermanos de la iglesia de Antioquía. Cuando sale al segundo viaje misionero, capítulo 15, versículo 40, bueno, desde el inicio del viaje misionero o antes de iniciar este segundo viaje misionero, Pablo ya había pasado cierta tensión en aquella disputa que tuvo con Bernabé. Versículo 40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. ¿Qué hermanos? ¿Quiénes hermanos fueron los que lo encomendaron? La iglesia de Antioquía. Cuando uno lee se da cuenta que es la iglesia de Antioquía. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Según acabamos de leer, capítulo 18, versículo 22 de Hechos. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia de Jerusalén, ¿qué hizo? Descendió a Antioquía, Antioquía de Siria, la iglesia anfitriona. Hoy quiero que meditemos en esta vuelta a Pablo a Antioquía, porque dentro de las cosas que creo que hizo, al menos dos, en ese retorno, primero, entendemos al leer relatos de Hechos que Pablo siempre tuvo en mente la iglesia que lo respaldaba y por lo tanto daba informes y daba cuentas a esta iglesia. Su ministerio no era un ministerio independiente, porque no debe ser así. Su ministerio estaba bajo la sombra de la iglesia local, en este caso la iglesia de Antioquía. En segundo lugar, creo que Pablo va solo a tomar fuerzas también, porque ya había llegado el primer viaje misionero. Acordémonos que lo agarraron a pedradas, casi lo matan. Igual sufrió mucho, pero llegó y salió en un segundo viaje misionero. Por eso les digo que Roy Benavides me hizo recordar a Pablo, porque después de sufrir, como decir, ya no va a volver a ir, pero no, él fue a otro viaje misionero. En este fue azotado, encarcelado, linchado. ¿Y qué hizo? Solo leamos el versículo 23. Aquí Lucas nos dice muy rápido, pasa del segundo viaje misionero al tercer viaje misionero. Capítulo 18, versículo 23. Y habiendo estado ahí algún tiempo, ¿a dónde? En Antioquía, en la iglesia local. ¿Qué hizo? Partió, recorriendo por orden la provincia de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea, termina el segundo viaje misionero, llega a Antioquía, toma fuerza, da su informe, pero el heroísmo lo hace volver al campo de la batalla y vuelve a tomar el camino y a seguir trabajando, predicando el evangelio. Yo quiero que meditemos brevemente en estas cosas de la vuelta de Pablo a su iglesia local. Yo lo he titulado de vuelta a casa. Primero, creo que Pablo llega, como lo hizo luego del primer viaje misionero, a dar cuentas, a rendir informe. Hay muchas personas cuando sus ministerios son prominentes y a veces sin que lo sean, no quieren darle cuenta a nadie de lo que hacen. Y mucho menos que en la iglesia local les pregunten, pero no, los pastores estamos en la obligación de darle cuentas a la iglesia de nuestra conducta y de nuestros ministerios. Y los misioneros, siguiendo el ejemplo de Pablo, tienen que volver de tanto en tanto a sus lugares y dar cuenta del trabajo que están haciendo, para lo cual la iglesia les apoya y les soporta en oración.
Veamos que Pablo, el apóstol Pablo, aquel que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir tanto del Nuevo Testamento y que fue usado por Dios para la exposición del Evangelio y la plantación de iglesias, no olvida que él está sujeto por autoridad de Dios a una iglesia local. Y vuelve en sus viajes misioneros a someter su ministerio a la iglesia local. Pablo nunca salió de la iglesia de un viaje misionero sin la oración, sin el soporte y sin la fuerza de la iglesia local. Todo lo que hagamos, hermanos, en el Señor debe ser en la vida, en el entorno y en el respaldo de la iglesia, tal como Pablo lo hizo. Muchas veces, más en nuestros días, hay gente que no quiere pertenecer a ninguna iglesia. Yo no digo que no sean creyentes, no estoy diciendo que no le sirven a Dios, pero están desobedeciendo a los principios bíblicos. Yo conozco muchos, algunos han venido aquí y dicen, no, pero yo quiero hacer las cosas de manera independiente. No, hermano, usted puede tener excelentes ideas. Puede ser una persona dotada por Dios de grandes dones y talentos, pero por la humildad que caracteriza a los cristianos, el principio de autoridad está en la palabra del Señor. Y debemos ejercer ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, bajo el respaldo, la oración, el soporte, el consejo y el cuidado de la iglesia local. Es un cuidado que el día de hoy no todos lo tienen. Muchos quieren independencia, ministerios totalmente independientes a la iglesia local. Es un error. Cualquier cosa que hagamos debe ser como lo hizo Pablo. Pablo tomó decisiones en el campo misionero, no es que le preguntaba todo, le mandaba un WhatsApp a los de Antioquía: estoy en la cárcel, ¿qué hago? Se abrieron todas las puertas. No, él decidió quedarse por voluntad de él. ¿O qué hago? Me está yendo mal en Atenas. Hay cosas que él tomó decisión. Pero él sabía que había una iglesia que había orado por él. Él sabía que había una iglesia a la que le tenía que rendir cuentas. Él sabía que había una iglesia que estaban soportando en oración por él. Entonces nunca tenemos que olvidar la iglesia local. Hermanos, nadie puede subsistir y crecer en santidad y en santificación fuera de la iglesia que Dios le tiene. La gente se engaña sola. Dios tiene que llevarle a una iglesia. No digo que no se puede sostener uno fuera de la iglesia por un tiempo, pero hay que ir a una iglesia y ser parte de la hermandad, del servicio, de la comunión en el Señor. Así lo hacía Pablo. Porque ¿a qué iglesia pertenecía Pablo? A la iglesia del Señor. Pero él estaba soportado por una iglesia. La iglesia de Antioquía. Lo vemos en el primer viaje misionero, cuando él retornó, capítulo 14, cuando él retorna del primer viaje misionero, capítulo 14, cuando termina el primer viaje, versículo 25. Es el primer viaje, no el segundo. Dice el 14:25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y de allí navegaron a Antioquía de Siria, está hablando en este caso, la misma Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ven que no fueron totalmente independientes, habían sido encomendados por la iglesia. Y habiendo llegado, ¿qué hicieron? Reuniendo a la iglesia, dieron cuenta, hermanos, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
Pablo hizo ministerio en la iglesia de Antioquía. Era parte de esa iglesia. Por alguna razón, cuando él estuvo en Tarso, desde a donde fue Bernabé a reclutarlo para que se fuera a Antioquía, allá su ministerio tuvo un impacto más local. No tenemos evidencia del ministerio de Pablo en Tarso antes de llegar a Antioquía. Entonces él estaba concentrado en su iglesia local. Pero Dios en algún momento llegó. ¿Cómo trató con Pablo? ¿Cómo trató con Bernabé? No lo sé. Bernabé lo va a buscar porque Bernabé está encantado de Antioquía y dice, aquí hay una iglesia que ocupamos un refuerzo y va a traer, viaja a Tarso, lo va a traer, lo lleva a Antioquía, hacen ministerio en Antioquía y en el capítulo 13, los primeros versículos del capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, el Cirenio y Manaén, que habían sido criados con Herodes Tetrarca y Saulo. Habían líderes y de estos 5 se iban a escoger 2 para el primer viaje misionero. Todo bajo la guianza del Espíritu Santo. Pablo estaba dispuesto que si él no era elegido, él se quedaba en Antioquía. Él deseaba seguramente, pero estaba dispuesto a someterse a la guianza. Ahora, el versículo 2, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero a través de la iglesia local. Esta iglesia es importante, hermanos, para su crecimiento espiritual. Usted no va a crecer espiritualmente fuera de la iglesia. Hablamos que vamos a hacer una fogata allá, ¿verdad, hermano? ¿Han visto saben lo que es una fogata, verdad? Un poquito de leña. Y está ahí el fuego. Agarre usted uno de esos leños y póngalo aparte. ¿Qué va a pasar? Se va apagando, hermano. El calor va perdiendo fuerza. Porque no está a donde está el fuego. Entonces, es similar a la iglesia. Usted se sale de la iglesia o quiere independencia o yo voy a ser cristiano en mi casa, tarde o temprano viene la frialdad, aunque no queramos aceptarlo. Por eso tenemos que estar conectados en la vida de la iglesia local para lo que sea que Dios nos llame. Y Dios siempre va poniendo iglesias y personas para edificar nuestra vida. Y creo que una de las cosas que Pablo hizo fue dar informes, velar, porque ellos estaban velando por su ministerio. Entonces él decía, bueno, pasó esto, pasó esto, pasó esto, me mandaron una ofrenda de Macedonia, pasó esto, pude llegar a Corinto, pude viajar, eso me ayudó para viajar, trabajé un tiempo allá en Corinto con Aquila y Priscila, a ellos los dejé en Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más vemos que Pablo hace ahí? Pablo ya había tomado fuerza. Vemos que Dios lo animó a través de nuevos amigos, Aquila y Priscila lo animó a través de la llegada de amigos viejos, Silas y Timoteo, lo animó al ver los resultados de su ministerio, porque de repente se convierte el principal de la sinagoga de Corinto y tras de él se convierten muchos más. Eso es en el capítulo 18. Y también es animado porque Dios le habla a él. Bueno, en el versículo 8 del 18 dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dios le animó con eso a Pablo porque estaba viendo fruto de su ministerio en tiempos de desánimo. Pero también lo anima cuando le dice, no temas, aquí estoy contigo, no te voy a dejar. Versículo 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal. Pero el ánimo de Pablo no termina ahí. Imagínense que Dios lo está alentando y lo llevan a los tribunales, hermano. Dios lo viene alentando, pero dice el versículo, lo empezamos leyendo, 12. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Si Dios lo estaba animando, hermanos, lo manda a los tribunales, pero ahí lo anima, fíjense, porque ahí Pablo fue testigo de cómo sus enemigos fracasaron en acusarlo.
Y yo creo que una victoria en los tribunales da ánimo, hermano. Y Pablo tuvo una victoria en los tribunales. Y Galión dijo, en eso yo no me voy a meter. Ahora vean la acusación tan bonita que le hicieron a Pablo, hermano. De que persuade a los hombres, versículo 13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios. Ya ese contra la ley era cuestión de interpretación de ellos, porque no lo hacía contra la ley. Pero persuadía a los hombres a honrar a Dios. Yo creo que Pablo no negó la acusación. No, claro que yo persuado a los hombres a honrar a Dios, y empezó a explicarlo. Qué acusación más bonita. Y seguramente eso le dio ánimo. Pero también creo que a Pablo le hacía falta el calor de su iglesia que lo respaldaba. Entonces Pablo también va a Antioquía a tomar fuerzas, a refrescarse en el camino. ¿Han visto esos que corren maratones? Como hay islas para refrescarse, no paran, pero ellos se acercan a esas islas, agarran un poquito de agua y se lo toman, y eso les refresca y agarran fuerzas para el camino. Los que andan en bicicleta y también los que corren en automovilismo, andan unas como mochilitas que ni se miran mochilas, ahí andan agua, hermano. Y andan tomando agua porque las energías a veces, si no lo hacen, caen, hermano. Ocupamos, se me olvida el nombre, electrolitos, no sé, pero algo ocupan. Yo creo que Pablo a eso fue también a Antioquía. Fue una parada breve, hermanos. Llegó, tomó fuerza, dio su informe y vámonos. Y claro, hermanos, claro que la iglesia local nos ayuda a tomar fuerzas. A veces ustedes andan desalentados, desanimados, desmotivados. Se les nota en los ojitos, hermanos. A veces también me pasa, pero fíjense que aquí yo tomo fuerza. Yo puedo andar rendido, hermano, muerto en vida, pero los domingos en la iglesia yo soy el hombre más feliz y con más energía del mundo. Se los digo de corazón, ustedes me dan fuerzas. Y espero que así ustedes también reciban fuerzas cuando vienen aquí. Porque las tribulaciones de este mundo, las angustias de este mundo son tantas. Y en la hermandad cristiana se toman fuerzas. Yo creo que Pablo fue a Antioquía a tomar fuerzas. ¿Y cómo podía tomar fuerzas? Porque oraban por él, le imponían las manos y oraban por él. Nosotros tenemos una dinámica, hoy no la tuvimos, pero la oración familiar. Yo sé, hermano, por testimonio de la familia, eso les da ánimo, les da fuerzas. Saber que una iglesia está orando por ellos. Pablo llevaba heridas, hermanos. Claro que Pablo llevaba heridas, no solo físicas, lo habían azotado, sino también emocionales, hermanos. Ya lo vimos el domingo pasado, el desaliento. Y a veces la hermandad cristiana, cuando es fraterna, genuina, sincera, abnegada, entregada, sana las heridas del corazón. Y aún los siervos del Señor como Pablo tienen heridas. Lean la última epístola que Pablo escribió, la segunda epístola a los Timoteos. Pablo dice, fulano me dejó, sutano me dejaron solo. Pablo, hermano, solo engano y perencejo siguieron conmigo. Aún estos hombres sufren reveses y emociones que les duelen, pero en la iglesia local nosotros somos un hospital, hermanos. Nosotros no somos un campo de batalla. Lastimosamente algunas iglesias, gracias a Dios, Berea no, y damos gloria a Dios por eso. Algunas iglesias, en vez de ser hospitales, ¿sabe qué son? Y es cierto, hermano, campos de batalla. Que no niego que hay batallas que se deben de luchar, pero es una costumbre ya en la iglesia. Pasan los años y siguen siendo lo mismo. No, hermanos. Nosotros somos un lugar donde la gente que viene tiene que refrescar su alma. Tiene que sentir el amor. Tiene que recibir el aliento, la fuerza ante una pérdida. Tiene que sentir el gozo nuestro en sus victorias. Tienen que recibir consuelo en sus tristezas. Tienen que recibir nuestras oraciones, nuestro ánimo, nuestro apoyo y en cuando se pueda financieramente también entre nosotros. Porque somos hermanos en la fe
Y creo que Pablo fue y recibió ánimo. Pablo había hecho un voto. Quiero mencionar esto porque algunos podrán acusar a Pablo de legalista en ese momento. Pero hay que ser muy legalista para acusar a Pablo de legalista, digo yo. Porque para Pablo tenía su lugar lo que él estaba haciendo. Pablo sabía que eso de raparse la cabeza y haber hecho un voto nazareno y ir a Jerusalén a cumplirlo, no le abonaba en su salvación. Tenía todo su historial fariseo como judío y todavía esas cosas le influían en él. Pero Dios no lo está condenando por eso, hermano. Hay detalles y hay cositas que no tenemos que ser tan estrictos y tan legalistas en decir que se pueden o no se pueden hacer. Pablo hizo un voto y por ese voto no se quedó en Éfeso. Y se rapó la cabeza, hermano. Allá llevaba el pelito él a Jerusalén. Y llegó a la fiesta, entendemos, de la Pascua. Y ahí cumplió su voto. Pero eso no hace que Pablo sea un legalista. Hay que tener cuidado porque algunos comentaristas lo ven así. Y por querer a veces exaltar su doctrina o su postura teológica, acusan hasta a Pablo de estas cosas. Él lo hizo y tenía su lugar para él. Dios sabe cómo trató con él. Ahora no solo Pablo llega a esa iglesia para dar un informe y dar cuentas o para tomar fuerzas. Yo me imagino algún hermano que el nombre no aparece aquí, alguna hermana, alguna anciana, algún joven, acercándose a Pablo, orando por él, diciéndole, en lo que usted estaba allá, estos par de años yo estuve orando por usted. Eso es lo más que más ánimo le puede dar a alguien. O en ese momento oremos juntos, dándole un abrazo, o preparándole una sopita, no sé, hermano, pero gestos que la iglesia tuvo con este hombre. Además de eso, vemos un versículo más adelante, ya lo leímos, el heroísmo de Pablo. Damos gloria a Dios, no a Pablo, pero damos gloria a Cristo por la vida de Pablo, como él se dejaba dominar por el Señor. Y eso lo hizo mostrar un heroísmo que lo hizo volver al campo de batalla. Él sabía que había sufrido, pero en su sufrimiento yo me imagino la mente de Pablo. Cristo murió por mí. Fue a la cruz inocente por mí para que yo fuera salvo. Yo era su enemigo. Pablo era enemigo declarado de la fe cristiana. Y siendo su enemigo me salvó. Nada me va a hacer retroceder en la misión que Dios me ha dado. Dio informe, tomó fuerza e heroicamente fue de nuevo al campo de la batalla. Ya fortalecido en el Señor por la iglesia local, ya respaldado por su iglesia, él fue fortalecido y fue al campo. Volvamos a leer versículos 22 y 23 de Hechos 18. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén. Y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Ahí creemos, yo creo que dio informe, dio cuentas y a la vez tomó fuerza por la hermandad cristiana. Y habiendo estado allí algún tiempo, en lo que tomaba fuerzas, en lo que su corazón se fortalecía, ¿qué hizo? Yo creo que Pablo llegó a Antioquía y ya tenía lista la maleta, solo que no sabía cuándo le iba a agarrar, hermano. Partió, hermano. Partió y siguió trabajando en el Señor, porque las adversidades, los reveses, la oposición, hermanos, no nos deben detener. Él partió recorriendo por orden de la provincia, primero Galacia, a donde había hecho su primer viaje misionero, Frigia, ahí cerca, confirmando a todos los discípulos. Recuerden que lo vimos, el enfoque de Pablo a veces era fortalecer a la iglesia y a veces era plantar una iglesia. Entonces, hermanos, este hombre nos deja grandes enseñanzas. Primero, su fe en el Señor.
Pablo no fue que creyó en el cristianismo a medias tintas. Él se entregó de lleno a la fe cristiana. Seguramente no todos ustedes van a ser como Pablo, son llamados a lo que Dios llamó a Pablo, pero sí son llamados a vivir en santidad y a respetar el cristianismo, hermanos. A vivir conforme a la fe que creen o que dicen creer. Eso nos va a traer detractores. Hay muchos. No tenemos que preocuparnos por ellos. Dios se hace cargo. Pero hay una iglesia siempre que nos da fuerza. Y en este caso nosotros somos una iglesia. Y tenemos que darle fuerza al débil. Hoy tenemos una hermana que recién ha salido del hospital. Hermana Vilma, ya está en casa, les cuento. De un tema muy delicado. Ella sabe que estamos orando por ella. Pero no solo es bueno que lo sepa. Tiene que experimentarlo. Una llamada, una visita. Algo, hermanos. Tal vez no todos puedan, pero yo sé que muchos sí. Y tenemos que hacernos presentes. La hermana Hipatia también. Y así con otros. En conclusión, hermanos, las grandes misiones que Dios nos da, los grandes retos que enfrentamos en el ministerio, en la vida, es muy difícil que no nos dejen heridas, momentos difíciles, tiempos de desánimo. Pero tenemos que estar firmes en el Señor y con el corazón humilde de dar cuentas, de contar, hermanos, a nuestra iglesia local, sus autoridades, el pastor, el liderazgo y al resto de los hermanos para que oren por nosotros. Someter nuestra vida y nuestros ministerios a la guía de la iglesia del Señor. Ahí, además de dar informes, tomamos fuerza y ánimo para volver a la batalla. Hay mucho que hacer, hermanos, aquí en la iglesia. Hay mucho que hacer. Hoy en la mañana me escribieron 3 hermanos, entre ellos la hermana Yolani, pero yo me sorprendí, me alegré cuando la vi. No venía hoy. Luego me escribe el hermano Danilo, estoy con calentura, no voy hoy. Y luego la hermana de Osana, que también estaba mal de salud, no voy hoy. Ellos son los que instalan todas las mañanas esto. Todas las mañanas ellos instalan y después del culto desinstalan. Y ya tenía ya unos planes antes de venir a la iglesia de pasar haciendo algo. Pues no, me toca porque ¿qué hacemos, verdad? Tuve la intención de llamar a un hermano para que apoyara a cantar, porque me va a tocar cantar a mí. Él escribió al hermano Benjamín, hermano, le toca dirigir porque el hermano Danilo está enfermo. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Igual me tocó cantar, acompañar a la hermana. Con Oliver Daniel, mi hijo, nos pusimos a conectar todo esto, pero ustedes lo pueden hacer, hermanos. Y hay cosas que yo no es que no pueda hacer, pero se los digo abiertamente, me niego a hacerlas. Porque si no, cada vez me va a tocar a mí. Entonces, hay mucho que hacer en la iglesia. Desarrollen su ministerio aquí en la iglesia. Y si no saben qué hacer, pregunten, pastor, ¿qué hago? Y le ponemos a hacer algo, hermano, para la gloria de Cristo, y eso le va a dar fuerza. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de toda gloria, te damos gracias por tu palabra. Meditamos, estudiamos, analizamos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, estos relatos, aprendemos de ellos. Ayúdanos a ser como Pablo, respetuosos, sometidos, humildes, sumisos a ti a través de la iglesia local en la que tú nos tienes, para desarrollar en tu tiempo y en tu forma los ministerios que tú nos has dado. Para la gloria de Cristo, danos la fuerza en Cristo Jesús como la de estos hombres que te miraban a ti siempre y que tu mirada estaba puesta en ti. Que nosotros no desviemos nuestra mirada. Que esta comunión, que esta iglesia tome un sentido especial para todos. Que amemos tu cuerpo y que seamos parte de él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Benjamín, podemos continuar.